solicitaciones de torsión importante, tenemos que recurrir a una sección que se comporte bien a torsión. ¿Y cuáles son las que se comportan bien a torsión? Las secciones cerradas. Las secciones cajón tienen una muy buena rigidez torsional. Entonces van a haber puentes de sección cajón en luces de 40, 50 metros, pero también en luces mucho más grandes, de 100 metros, de 200 metros y más. Además es una sección que se presta mucho para diversas formas de construcción que vamos a ver más adelante. En cuanto a las formas y las proporciones del cajón, lo más común es ver cajones unicelulares, como el que están viendo ustedes a la izquierda, pero cuando tenemos anchos importantes del tablero, hay que recurrir a secciones con dos celdas, por ejemplo, como la de la derecha, u otras un poco más complicadas. Entonces aquí vemos algunas formas reales, con algunas dimensiones reales. Entonces, como les digo, la más común es la de arriba, a la izquierda, pero a veces cuando los anchos son importantes se dan también los otros casos. Como ven, en general las paredes laterales son inclinadas y ya enseguida lo comentamos qué ventaja tiene el uso de esta pared inclinada. Además, fíjense que la losa superior del tablero tiene voladizos amplios. Generalmente se construye con voladizos amplios, lo cual también da un efecto especial buscado por el proyectista. Bueno, en algunos casos, cuando el ancho es importante, se puede formar la sección de esta manera, como se muestra aquí. Una sección central, que es un rectángulo continuo de cajón, pero cada tanto, en forma discontinua, aparecen estos apuntalamientos. Esto ayuda a disminuir la luz del voladizo y que no tengamos un momento flector negativo tan importante por la flexión transversal de esta losa. Entonces, una superestructura de este tipo podría tener incluso una altura variable con una dovela en la zona de apoyo de esta forma y que se va reduciendo su altura hasta la zona central. Generalmente la dovela del centro se le llama dovela de cierre, como ya hemos mencionado en otras ocasiones. Entonces, ¿qué ventajas tiene, entre otras ventajas de usar la sección cajón? Es que reduce el número de almas, o sea, piensen que si tuvieran que hacer un puente de vigas con 5 o 6 vigas doble T o pequeños cajones, tendríamos varias almas. Eso es más complicado constructivamente porque implica más encofrados, por ejemplo. Entonces, el tener menor número de almas facilita el encofrado y el proceso constructivo. Además, al trabajar con menos almas, pero espesores más grandes, tanto en las almas como en las losas, hay mejor espacio para colocar los cables de postezado para puentes de grandes luces. Presentan un mejor comportamiento para puentes curvos, que es lo que había mencionado. En puentes curvos tenemos problemas de torsión, entonces la sección transversal en cajón anda muy bien. Y también se usan frecuentemente en puentes de grandes longitudes. Digamos que es prácticamente la forma exclusiva en puentes de grandes luces, la sección cajón. Bueno, acá hay una acotación que uno, como primera aproximación, puede transformar la sección cajón como una viga equivalente de la misma altura y con una base igual a la sumatoria de las almas, pero esto es solo una primera aproximación. No se recomienda usar el método de la viga equivalente, que sería esto, para un análisis exacto y posición de los cables de postensión. Pero en una primera etapa sí podríamos hacer una simplificación
de este tipo, ya pensando en el cálculo. En cuanto a la geometría, vamos a ver algunos artificios para tratar de que la esbeltez del puente parezca mayor. ¿Qué es la esbeltez? Es la relación entre la altura de la viga y su luz. La relación, o la relación inversa también podríamos decir. Luz dividido en la altura total de la viga más losa, sería una esbeltez. Entonces, cuanto más esbelto el puente, es como que da una mejor sensación estética. Eso dicen los que saben, ¿no? Si comparamos un puente para la misma luz, un puente con una altura, por ejemplo, para un puente de 50 metros de luz, un puente que tenga una viga de 2 metros de altura con otro que tenga una viga de 4 metros de altura, bueno, el que tenga la viga de 2 metros de altura tiene mayor esbeltez y da una mejor sensación visual. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué artificios tenemos para intentar que esa esbeltez sea mayor? Por un lado, el uso de los voladizos. Los voladizos amplios dan la impresión de una mayor esbeltez, ya que la sombra que se proyecta sobre la viga, piensen en la luz que viene de arriba, entonces esto está en esta zona de abajo del voladizo, está en sombra o en menor iluminación, entonces da la sensación que la viga tiene menor altura de la real. Si ustedes quieren resaltar una cosa, un objeto, lo tienen que iluminar. Si quieren ocultar, quitarle importancia, lo tienen que oscurecer. Entonces es la idea que se usa acá. Los voladizos amplios van a dar la sensación de mayor esbeltez. Claro que no podemos hacer voladizos demasiado amplios por razones estáticas, ¿no? Ya que imaginen cargas sobre este voladizo, entonces acá tenemos un momento flector negativo, y si el voladizo es muy grande, el negativo es muy grande, entonces tenemos una limitación por cuestiones estáticas. ¿Sí? Bueno, entonces un primer recurso es usar un voladizo grande. Otro recurso es usar una cornisa. Esta cornisa, la altura de este elemento extremo, incluso acá, como ven en este detalle, tiene una forma trabajada, cierto trabajo. Entonces eso también logra aumentar esa esbeltez aparente. Entonces por eso se recomienda que esa altura de cornisa para puentes de gran longitud total sea 1/4 de la altura de la viga, o para puentes de poca longitud total sea la mitad de la altura de la viga. ¿Sí? Entonces el segundo recurso, que es la cornisa. Otro recurso es la inclinación de la pared del cajón. Entonces eso también aumenta la esbeltez subjetiva, o sea, la esbeltez que le parece a los humanos, ¿no? Le da la sensación de mayor esbeltez cuando la pared del cajón es inclinada, como se muestra en la figura. Esta viga da una sensación de más esbeltez que ver una viga de este tipo. Este diseño es un diseño tosco que da la sensación de poca esbeltez frente a este diseño que es más estilizado. Bueno, en general la esbeltez de la viga cajón se elige entre L dividido en H entre 16 y 25 más o menos, aunque puede haber otras relaciones. El ancho medio del cajón, acá nos concentramos en el cajón, no en todo el puente, el ancho medio suele ser menor o igual que 0,25 de L. O sea que si tenemos un puente de
de 100 metros de luz, tendremos un ancho medio de un cuarto, o sea, de 25 metros. Tendríamos para 100 metros de luz. Para 50 metros de luz tendríamos 12 metros y medio. Pero eso es una recomendación muy aproximada, ¿no? Bueno, entonces acá hay una tabla con las recomendaciones de dimensiones o de proporciones que se pueden tomar cuando uno recién está empezando a arrancar con el diseño de esta sección. También uno puede recurrir a otros puentes ya ejecutados, pero fíjense que acá hay algunas recomendaciones. Uno partiría primero por la luz del puente. El primer dato que uno tiene es L, la luz del puente. Entonces después, en función de L, uno podría tomar esta relación, el ancho B del cajón menor que un cuarto de L. Entonces después, ya conocido el ancho B o fijado, que también va a estar condicionado por el ancho total que necesitemos, por ejemplo, si necesitamos 3 fajas de circulación o 4 fajas de circulación, y conocemos la luz, podremos determinar L y B. Entonces con eso podríamos ir a esta tabla. Supongamos que tenemos un valor de B conocido, entre 10 y 20 metros, el B del cajón, el B medio. Entonces de esta tabla podríamos sacar L1, que es la luz media o la luz del voladizo. Podríamos sacar L2, que es el ancho superior del cajón, L2. Podríamos sacar D0. D0 aparece en esta imagen, es el espesor del volado en el extremo. Podríamos sacar también D1, que es el espesor del volado en el arranque. Acá tenemos D0, D1, D2 y D3. D2 es el espesor en los extremos de la losa interna y D3 el espesor mínimo en el centro de la losa interna, siempre hablando de losa superior. Y después en la losa inferior también podemos conocer E, que es el espesor mínimo en el centro, y E1, que es el espesor mínimo en la zona de apoyo de esta losa inferior. O sea que con la tabla podemos sacar los valores de D, que son los distintos espesores de la losa superior, los valores de E, que son los espesores de la losa inferior, más los valores de la luz del voladizo y la luz central superior, de la losa superior. ¿Sí? Entonces eso con esa tabla. Entonces eso nos da una primera geometría del puente que después la podremos ir modificando. ¿Qué ventaja? Otra ventaja de construir las paredes laterales con pendiente, como ya estaba mencionando hace un rato. Además de la esbeltez subjetiva mayor, que es la tercera que se menciona acá, hacer una losa, unas paredes con pendiente da una losa inferior de menor luz y menor ancho requerido para la pila de apoyo. Piensen que el ancho de la pila tiene que ser compatible o casi igual que el ancho de esta losa inferior. Yo no puedo apoyar este puente con un apoyo puntual acá en el medio, porque estaría produciendo prácticamente un punzonado, una solicitación importante de punzonado en esta losa inferior. Entonces tengo que apoyarlo en una, van a ver en la mayoría de los diseños, en una pila que tenga prácticamente este ancho. Entonces me conviene, arriba, me conviene regular estos puntos de apoyo para tener voladizos equilibrados, y abajo me conviene regular esta losa para que no me dé un ancho de pila demasiado grande y que quede algo también estéticamente poco agradable. Entonces, esas son otras de las razones de darle pendiente a las paredes laterales.
Generalmente estas pendientes están comprendidas en un ángulo alfa, midiendo alfa entre la horizontal y esta pendiente, entre 60 y 80 grados. Algunos casos excepcionales se han hecho pendientes muy suaves, hasta 30 grados, pero son cosas raras, ¿no? Entonces es mucho más conveniente la pared inclinada frente a la pared vertical. ¿Sí? Bueno, otra opción es trabajar, por ejemplo, cuando ya tenemos ancho importante, trabajar con dos cajones, por ejemplo, como se muestra acá. Con dos cajones que podrían tener una vinculación o no. Estas secciones cajón, cada tanto pueden tener una pared interna o diafragma, ¿sí? Que cumple las funciones de viga transversal, o sea, que lo que hace es rigidizar el conjunto. Generalmente estas paredes internas solo se disponen en los extremos y en los apoyos intermedios. Como les digo, rigidizan el conjunto, sirven para evitar que la sección se distorsione, sirven para absorber los momentos torsores que le transmiten las paredes laterales del puente. Bueno, un poco pensando en las dos losa superior y la losa inferior del cajón, en cómo trabajan, para qué sirven. La losa superior sirve, entre otras cosas, para recibir las cargas que circulan en el tablero, lo hacen en la losa inferior, o sea que ella transmite las cargas a las paredes laterales, y de las paredes laterales se transmite a la losa inferior y a la pila, ¿sí? A la pila o a los estribos. Entonces, la losa superior, además de transmitir las cargas a las paredes laterales, sirve como cordón superior de las paredes laterales de la viga cajón. O sea que cierra el cajón en las paredes, es la zona superior del cajón. La losa inferior, a su vez, de cordón inferior de este cajón, y al cerrar el perímetro, produce esa sección con mayor rigidez torsional y flexional. Piensen que si yo comparo esto con una sección que tenga, por ejemplo, acá dos vigas doble T no conectadas, tendría más o menos la misma rigidez flexional, pero al ser una sección abierta, tendría mucho menos rigidez torsional. Estoy diciendo si comparo esta sección cajón con una sección formada por o soportada por dos vigas doble T, una en coincidencia con cada una de estas almas. Entonces la sección cajón, una sección cerrada, tiene mucho más rigidez torsional. Un efecto es que debido a la inclinación de estas paredes laterales, fíjense que se origina una tracción. Esto, si ustedes analizan el nudo, descomponen el nudo, van a ver que esto arriba se tiende a abrir y abajo se tiende a cerrar, simplemente por descomposición de fuerza, tracción, compresión. Entonces eso hace que tengamos una tracción en la losa superior y una compresión en la losa inferior. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. La flexión transversal de la viga cajón. Ahora piensen que analizamos la sección transversal del puente, hacemos un corte transversal y lo cargamos al puente. Las paredes laterales de la sección cajón, si están bien proporcionadas, casi no giran y dan un buen empotramiento a la losa. Esto suponiendo que la sección esté bien proporcionada, por ejemplo, si lo hacemos con esa tabla que veíamos hace un rato, o en base a recomendaciones a mirar un poco en la recopilación de datos de otras secciones, tendríamos esa pared lateral da un buen empotramiento a la losa. Pero si nos vamos a espesores muy delgados de paredes laterales, no vamos a tener un buen empotramiento. Pero si la sección está bien proporcionada,
la pared lateral le va a dar un buen empotramiento a la losa superior e inferior. Entonces, si analizamos los momentos transversales y colocamos, por ejemplo, una carga solo en los voladizos, obtendríamos un diagrama de momentos transversales, por ejemplo, de esta forma. ¿Sí? Si lo analizan como un pórtico, como han visto en estabilidad 3, podrían hacer estos diagramas, arrancarían por los voladizos, harían un equilibrio de nudos por acá y sacarían este diagrama de momento. Otra situación que se podría analizar es qué pasa cuando está cargado solamente el centro del cajón y descargado los voladizos. Entonces, en ese caso, obtendrían el máximo momento positivo en el tramo de la losa superior. Bien. Fíjense qué le pasa a la losa superior. En este caso tiene momento negativo, en este caso tiene momento positivo en el centro. ¿Y qué le pasa a la losa inferior? Según cargue si cargo los voladizos o si cargo el tramo, se van a invertir las fibras que se encuentran traccionadas, fibras inferiores o fibras superiores. Entonces hay que buscar estados de carga extremos que produzcan distintos tipos de solicitaciones, como se muestra en este ejemplo. Eso sería el análisis transversal de la viga cajón. También habría que hacer un análisis longitudinal de la viga cajón como estructura resistente a torsión. Entonces, la viga de este puente de sección cajón está sometida no solo a esta flexión transversal, sino también a una flexión longitudinal y a torsión. Para analizar la flexión longitudinal, un primer paso podría ser analizarla como barra unidimensional por la teoría de viga. ¿Sí? Si es una viga simplemente apoyada o es una viga de varios tramos, lo que sea, coloco las cargas, saco un momento flector y luego saco esfuerzo de corte, esfuerzo normal y luego, por teoría de viga, dimensiono esa sección en forma aproximada. Pero hay otros métodos, como son métodos de estructura plegada espacial, que era un método similar al método de Cross, pero el método Cross que ustedes les habrán mencionado, habrán estudiado en estabilidad 3, que es un método para resolución de pórticos planos. Bueno, el método de estructura plegada es para resolución de estructuras espaciales, estructuras tridimensionales. Y otra opción para resolver la viga cajón, la más usada en este momento, es con método numérico, especialmente con programas basados en el método de los elementos finitos. Bueno, eso es para la flexión longitudinal. Y para la torsión, como ustedes han estudiado en estabilidad 4, existen dos tipos de características diferentes. La torsión pura o uniforme de Saint-Venant y la torsión no uniforme o alabeal. La torsión de Saint-Venant se suele despreciar el efecto de las ménsulas, o sea que puedo trabajar con la sección interna del cajón, despreciando las ménsulas. Se trabaja con las expresiones de Bredt para determinar la rigidez torsional y el flujo de tensiones de corte en la sección. Se suele hacer una disminución en la rigidez, afectándola por un factor 0,809, para tener en cuenta la fisuración del hormigón, o sea, reducir la rigidez torsional por fisuración. Esas son las recetas aproximadas. Se aplica la teoría de Saint-Venant siempre que la viga cajón conserve su forma, o sea que estemos dentro del campo de las pequeñas deformaciones. Para lograr esto,
es conveniente que los extremos de la sección cajón tengan elementos transversales, tengan elementos de rigidez, para asegurarnos que estemos dentro del campo de las pequeñas deformaciones. Y estos elementos de rigidización pueden ser tabiques o diafragmas, o pórticos de refuerzo de suficiente rigidez. Lo más común es usar tabiques o diafragmas, o sea, una pared que, por lo menos los extremos, cierra el cajón. En caso de vigas cajón continuas, se suele reforzar la zona de apoyo, también aumentando el espesor de las paredes de las paredes laterales y de la losa, y eso aumenta la rigidez transversal. Recuerden este puente que hemos mencionado en clases anteriores. Es un cajón de una sola célula, que acá se muestra en una etapa constructiva, es de hormigón pretensado, tiene un ancho total de 13,20 metros, con almas verticales. Acá no tenemos las almas espinadas, tenemos almas verticales. Y la altura de la viga es variable, desde un máximo en la zona de apoyo de alrededor de 7 metros hasta un mínimo en la zona central de 3,50 metros. Y el núcleo del cajón está formado por estas almas verticales que vemos aquí, de 0,45 centímetros de espesor, y dos losas de altura variable, con un valor mínimo de unos 21 centímetros en la zona central. Ese valor de la losa inferior varía, como les digo, longitudinalmente, y en la cercanía del apoyo tiene alrededor de 75 centímetros de espesor. Entonces, este es un ejemplo de un puente de sección cajón con espesores variables de losa y altura variable de la viga. Otro tipo de puente, otra construcción de sección cajón, vemos la ubicación de las armaduras de pretensado, las vainas para la ubicación de las armaduras de pretensado, tanto en el losa superior como en el losa inferior, y las armaduras no tesa en espera, que ayudan a dar continuidad a la sección. Ingeniero. Si se trata de vigas, ¿sí? Disculpe, yo no entendí muy bien dónde es la ubicación en que se ponen los diafragmas o tabiques de refuerzo. Por ejemplo, acá al fondo de esta viga estamos viendo que hay un tabique que tiene una abertura. Sería un tabique con el paso, con una abertura para permitir el paso, la comunicación de un sector al otro. Y esos tabiques se suelen poner en las zonas de apoyo. En la zona de apoyo, ya sea apoyo extremo o apoyo intermedio de una viga continua. Y se los coloca para rigidizar la sección, para disminuir las distorsiones que pueda tener. O sea que casi exclusivamente van en los extremos de la viga. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bien, nada. Entonces decía que si el cajón es delgado y de gran tamaño, la sección puede tender a deformarse debido a la torsión y puede modificar los momentos flectores transversales al perder la forma original. Si la sección es rígida, como la figura de la izquierda, cuando actúa un momento torsor, el perfil gira, pero conserva su forma, que sería el concepto de torsión pura. En cambio, si la sección es muy delgada, muy esbelta a las paredes, cuando le apliquemos un momento torsor, el perfil va a perder su forma, que sería una torsión total, que es la figura de la derecha. De todas maneras, eso complica mucho el cálculo. De todas formas, para tranquilidad nuestra y según los estudios de Leonhardt, cuando la sección está bien proporcionada, bien dimensionada, este efecto de la segunda figura es pequeño y puede despreciarse en la mayoría de los casos. En caso de torsión pura, o sea que la sección gira sin perder su forma, es decir,
que los ángulos entre los elementos del cajón no alteran su valor al girar la sección, como en la figura, o sea que la sección completa gira alrededor de un centro de torsión. Hay un investigador, Men, que ha derivado una condición para poder saber si estamos en un estado de torsión puro, o sea, si la sección se mantiene prácticamente indeformable. Y es esta ecuación que es una relación geométrica entre el ancho de la sección, el ancho superior del cajón, los espesores de la losa superior e inferior, que aparecen aquí, la altura de la sección H, y D sub A, que es el espesor de las almas laterales. Entonces, esa condición sirve para limitar el caso en el que estemos con una sección que se deforma rígidamente o no. Bueno, eso es, como decía, la torsión pura. Después, el otro análisis de torsión es la torsión no uniforme o alabeal. En la torsión pura o de Saint-Menard se admite que la estructura está solicitada en sus extremos por momentos torsores iguales y de sentido contrario, como en la figura, lo que origina a lo largo de la luz un diagrama de momentos torsores constantes. Un diagrama de torsores constantes como este rectángulo. Además, para su validez es condición que los desplazamientos W, o sea, los desplazamientos en el eje de la viga, de las secciones, se produzcan sin restricciones, o sea, no tenga impedimento a el desplazamiento en la dirección del eje de la viga. Esto implica que la sección pueda alabearse libremente. Y eso permite concluir que no se originan tensiones longitudinales debido a la torsión, en el caso de la torsión pura, no se originan longitudinales. Eso es la torsión pura o de Saint-Menard. Pero ese no es el caso más común en la práctica, ya que los momentos torsores por lo general no son constantes como en esta figura, sino que puedo tener momentos torsores variables. Y además la presencia de diafragma o de tabique interno impide localmente dicha deformación longitudinal. O sea que esta deformación, al estar impedida parcialmente, ya aparecen unas tensiones en esta dirección. No se puede cumplir la hipótesis de Saint-Menard, de la torsión pura. Entonces, eso hace que estemos en caso de torsión no uniforme. El momento torsor no es constante. Entonces aparecen unas tensiones longitudinales, sigma, de las cuales siendo también variables de sección en sección, producen tensiones de corte longitudinal. Si yo tengo variaciones en la tensión, en las tensiones sigma, voy a tener variaciones en las tensiones de corte. Y por el principio de reciprocidad de tensiones tangenciales, dan lugar a tensiones transversales de corte, que actúan en el plano de la sección y se suman a las tensiones de corte debidas a la torsión pura. Bueno, esto es un poco lo que han visto ustedes en estabilidad 4. Esta nueva forma de tensión, de torsión, llamada torsión no uniforme o alabeal. Suele haber una confusión, ya que en rigor el alabeo no es ahora libre, ¿no? En esta segunda torsión, el alabeo se encuentra parcialmente restringido. Entonces, por eso aparecen tensiones longitudinales sigma. Bien. Si bien aparecen estas tensiones, pueden ser despreciadas si la viga está bien proporcionada. ¿Sí? En el dimensionado se pueden despreciar en virtud de la gran rigidez de los nudos de la viga cajón, y siempre que la viga haya sido suficientemente armada
más aún si presenta un pretensado longitudinal. Pero bueno, hay que tener presente que existen estos tipos de torsión. Bien. De nuevo, volviendo a las solicitaciones más desfavorables en sentido transversal y buscando los estados de carga más perjudiciales o más desfavorables, para el estudio del efecto transversal, deberíamos analizar al menos estos estados que se muestran acá para buscar momentos flectores y cortes máximos con este estado de máxima carga en toda la sección, el vehículo en la zona central, el o los vehículos en la zona central y el resto cargado con sobrecarga distribuida de multitud compacta, como llama el reglamento, tanto en calzada como en vereda, y esto nos daría los máximos flectores y corte, aunque nos daría torsores nulos. Si queremos torsores, tenemos que recurrir a un estado de carga asimétrico, como por ejemplo esto, cargar solo una mitad, el sector derecho en este caso, con la máxima carga que se pueda lograr y la máxima excentricidad. Y esto nos daría los máximos torsores, aunque tengamos presente que no van a ser los máximos flectores ni corte. Bien. Respecto al flujo de tensiones cortantes en la torsión uniforme, también esto es recordar conceptos de estabilidad 4. Recuerden que el flujo es lo que se mantiene constante, o sea, por las paredes de esta sección cajón circula, podemos decir así, circula un flujo de tensiones cortantes y es constante. Aunque cambie el espesor, el flujo se mantiene constante. O sea, y ese flujo vale momento torsor dividido en 2F, donde F es el área media del cajón que está marcado acá en verde. El área encerrada por las líneas medias de espesor SP y SL. Bien, entonces ese es el flujo que se mantiene constante. Y lo que varía son las tensiones. Las tensiones tau se obtienen de dividir el flujo en el espesor correspondiente, T sub J, ya sea T superior o T inferior o T de la pared. O sea que el tau sub J, la tensión de corte por torsión, sería el momento torsor dividido en 2F por T. Bien, por ahí, si hace falta, acá les he copiado tema relativo de estabilidad 4 sobre torsión, ¿no? Acá está el análisis de las tensiones y el flujo de tensiones. Y cómo se obtiene el momento, o cuál es la relación con el momento torsor. Bueno, realizando este análisis diferencial, este planteo de ecuaciones, se llega a la fórmula de Bred, que es lo que mostraba yo aquí. Esta última expresión, tau sub j es mt sobre 2f t sub j, es lo que se llega con este análisis. Bien. Entonces, de nuevo, pensando en cómo es el flujo de tensiones, tengamos en cuenta que si tenemos cajones multicelulares como esto, en las paredes internas, los flujos de tensiones tienden a anularse, o se anulan, mejor dicho. Los flujos de corte provocados por la torsión en las celdas individuales tienden a anularse aproximadamente en forma mutua en las paredes internas. Se anula el flujo de un lado con el del otro. Entonces las paredes internas no suman a la tensión, a la rigidez torsional. No son solicitadas a torsión.
son despreciadas en el empleo de la fórmula de Brett. La suposición de que la tensión tau de corte por torsión es constante en cada cara del núcleo, o sea, como poníamos en este dibujo, de que este tau son constantes, no es real. Esto tiene una variación. No es real, y en realidad habría que hacer una corrección teniendo en cuenta la teoría de Saint-Venant. Entonces, si hacemos esa corrección, nos quedaría que las tensiones responden a trapecios, que son mayores en la zona extrema, externa, y menores en la zona interna. Esto es se puede llegar a esa deducción si hacemos un análisis de la torsión de Saint-Venant. Las tensiones de torsión en una sección cerrada son máximas en los extremos y mínimas en el centro, en una sección maciza. Entonces, si llevamos esa forma de razonar a esta sección, concluiríamos que las tensiones acá no pueden ser constantes, aunque uno las puede simplificar como constantes, sino que tienen que tener una variación de forma trapecial, como se muestra aquí. Bien. Como mencionaba, la sección cajón se puede analizar como estructura plegada, que era un método que se usaba anteriormente, que era, como les decía, algo similar al método de Cross, pero para estructuras plegadas, para estructuras tridimensionales. No lo enseñamos porque ya no se lo aplica, pero consistía en transformar una estructura en otras, colocar apoyos ficticios en la estructura, calcular un estado intermedio, después invertir esos apoyos sobre la estructura real y aplicar una teoría membranal y hacer iteraciones. Esto no vamos a entrar en estos temas, hacer unas iteraciones similares a lo que se hace en Cross y llegar a las solicitaciones finales. Bueno, acá había un ejemplo también de este tema, que esto ha perdido, bueno, acá está la iteración en nudo para llegar al equilibrio de nudo similar a lo que se hace en Cross, como decía. Esto ha perdido vigencia con el uso de los programas computacionales basados en métodos de elementos finitos. Bueno, prácticamente, de esa forma se llegaba a los diagramas de tensiones como esto. Bueno, eso es lo que tenían preparado para hoy. Esta clase es breve, en los minutos que nos quedan.